Buenas tardes, mi nombre es Rocío Calderón y soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Fundación Puerto de Ideas y Escondida, DHP, le dan la más cordial bienvenida a la siguiente actividad de esta nueva versión del Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta. A continuación, podrán disfrutar de la conferencia Bitácora de una obsesión, de la verdad matemática a la inteligencia artificial, a cargo del matemático y Premio Nacional de Ciencia Exacta, Eric Goles, que nos invita a conocer la apasionante historia matemática de la computación, en un recorrido que va desde los pensadores de la antigua Grecia hasta la inteligencia artificial. Esperamos que disfruten Viendo la presentación y escuchando, para mí es un tremendo agrado y privilegio compartir con todos los que van a seguir esta charla. Agradezco Puerto Ideas y bueno, me hubiese encantado que esto fuera en vivo e en directo. A mí me gusta el contacto con la gente, con el público, pero bueno, esto del mundo virtual tiene sus ventajas, además de desventajas, así que tratemos de llevarlo de la mejor manera. Primero, tengo 45 minutos aproximadamente para tratar de, más que contarles, resumir muy brevemente una historia en 45 minutos que tiene 2.500 años, entonces es bastante difícil hacerlo. Yo me voy a basar en esta historia esencialmente en un libro que publiqué hace poco, que se llama Una especie sumida en la cabeza, en Planeta, y que donde estos contenidos y esta historia está relatada, bueno, tranquilamente. Aquí vamos a tener que hacerlo un poco rápido y saltando muchas cosas, es decir, esencialmente los puntos que toco son la búsqueda de un lenguaje universal, de la verdad matemática, y que de algún modo toca al día de hoy lo que es la inteligencia artificial, la aparición del computador, y lo que hoy día nos sorprende a través de justamente la inteligencia artificial. Supongo que algunas personas que me están viendo han escuchado o han seguido otras charlas de inteligencia artificial aquí mismo, de modo que están ya más o menos insertos en lo que es esto. Yo voy a partir bastante lejos, es decir, bueno, con un mito, el mito de Babel, en que el hombre, según la Biblia, soberbiamente se reúne para construir una torre que llegara hasta el cielo, en una sola lengua, y está la soberbia que tiene que Yahvé, Dios, confunde las lenguas y los separa para siempre. Entonces ahí se pierde la noción de una lengua universal. Ahora, ¿qué sentido tiene la idea de una lengua universal? Me estoy saltando rápidamente muchas cosas, pero la búsqueda de una lengua universal, más allá de comunicarse, es tratar de obtener, cuando dos personas conversan en un idioma común, buscan de algún modo, en muchos casos, qué es la verdad, quién tiene razón. ¿Se puede certificar la verdad? ¿Existirá algún mecanismo, algún lenguaje universal donde cuando uno discute se obtenga la verdad? Diría yo, pasó un montón de tiempo y llegamos de algún modo a lo que denominamos el milagro de la cultura griega, donde ya 600 años antes de Cristo empezaba a florecer un lenguaje que hasta el día de hoy nos sorprende, que es el lenguaje matemático. Evidentemente, antes de esto, con los babilónicos, etcétera, habían fórmulas o ciertas divagaciones matemáticas, pero muy orientadas hacia la práctica. ¿Cuándo empieza a convertirse esto en un pensamiento abstracto, teórico? Es en el mundo griego, esencialmente con la geometría. Está la escuela jónica, los pitagóricos, el teorema de Pitágoras, que por lo demás apareció en paralelo en un montón de culturas, que se llama hoy día teorema, pero la palabra teorema es bastante particular. En realidad, los pitagóricos pensaban que el universo estaba hecho de números. Entonces, de algún modo, esa idea de buscar un lenguaje universal pasa por buscar un lenguaje que sea muy conciso, en que todos estemos de acuerdo y de ahí extraer conclusiones. En particular, los pitagóricos, además de trabajar con la geometría, introducen la noción de números,
Los números tal como los que usted y yo usamos todos los días, los números simples, el 1, el 2, el 3, el 4, el 3 partido por 5, el 10 tercios, todo ese tipo de números usaban los pitagóricos y de algún modo inician así lo que hasta el día de hoy es la teoría de números. Cuando aparecen los números primos, que son divisibles por sí mismos y por uno, que parecen un cuento súper teórico, son tan complejos los números primos, es algo tan especial, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, que demuestran que hay una infinidad, que nunca se terminan. Y segundo, esos números son tan complejos que hasta el día de hoy se ocupan para encriptar la información con la cual, por ejemplo, nosotros hacemos transacciones todo el tiempo en la red, hasta el día de hoy. De hoy se ocupan esos números. Y todo esto en el mundo griego, esta búsqueda de un lenguaje universal, de qué diablos es, cómo puedo certificar que algo es verdadero. Decir, mira, tengo esta fórmula, esto acá, ¿quién tiene la razón? ¿Qué es lo que es verdad? Llegamos hasta la Biblioteca de Alejandría, el mundo griego clásico ya está realmente de baja. Bueno, Alejandro, el conquistador, ha muerto. Uno de sus generales, Ptolomeo, funda la ciudad de Alejandría y en esta ciudad funda la biblioteca, que es una institución fundamental de la humanidad. Y en la biblioteca es la primera vez, y eso lo digo con mucha alegría, en que contratan, comillas, lo que hoy en día llamaríamos, no lo llamaban así matemáticos, tal vez lo llamaban geómatras o sabios, matemáticos, es la primera vez que nos dan trabajo, ¿eh? Que nos pagan por algo, supongo yo. Y ahí los matemáticos o los geómetras tratan de compilar en libros toda la matemática elaborada por el mundo griego. Es tan vasta la tarea que tiene que primero decir, bueno, ¿qué es lo que es la matemática? Es tratar de ver todo lo que se ha hecho en geometría, con los números, etcétera. Y para ver la geometría, ¿cómo podemos estar de acuerdo que algo es verdad? Bueno, para eso inventan la geometría denominada euclidiana, aquella con que a muchos de nosotros y nosotras también nos han seguido torturando durante nuestros estudios. A muchos nos ha gustado, a otros les gusta menos, pero en esa geometría, a partir de cosas muy fundamentales, de axiomas muy fundamentales, hasta el día de hoy se obtienen novedades, emergen cosas, verdades. Decir, dado dos puntos, puedo trazar una recta entre ellos. De un punto y con un radio puedo trazar una circunferencia. Los ángulos rectos son todos congruentes, una palabra, digamos, iguales, de 90 grados. Si una recta u otra se cortan, pueden hacerlo en paralelo, que no se encuentran jamás. Y el quinto postulado, que es muy importante en toda esta historia, es que por un punto exterior una recta pasa una y solo una paralela. 5 postulados basados también además ocupando la lógica que se conocía, esos 5 postulados, número 5 no es nada. O sea, lo finito, lo pequeño, permite que a partir de esto se vayan construyendo como en un Lego verdades matemáticas. Partiendo de los postulados, digo, si pasa esto y esto otro, entonces va a pasar esto otro. Vamos construyendo y cada verdad matemática se llama un teorema. Por lo tanto, en este lenguaje que aparece, que no es universal, pero abarca muchísimo, es muy formal, se tiene una noción clara de qué es lo que es la verdad. La verdad es aquello que, ocupando la lógica, se deduce de estos principios, de estos 5 postulados. Si lo puedo deducir siguiendo las reglas del juego, es verdad. O sea, hay otra palabra que he empleado acá que es muy crucial, son reglas de juego. La matemática, la geometría, tal como la ven ustedes ahí, son reglas de juego. Las reglas son la lógica, los axiomas y cómo los voy conjugando, ocupando la lógica para obtener posiciones del juego. Cada posición del juego correcta es una verdad y una verdad matemática se llama un teorema. Y se van construyendo cada vez más teoremas. Entonces todo esto es una teoría y es asombroso. Esto es uno de los grandes milagros de la cultura griega.
heredamos esto y que hasta el día de hoy no nos abandona. Hoy en día, los juegos matemáticos en diferentes áreas de la matemática siguen fructificando, creciendo y no terminan nunca. No crean, la matemática no es algo que esté detenido en lo que aprendieron ustedes en el colegio, lo que hicieron los griegos. La matemática se recrea todos los días. Ahora, a esta hora, deben haber miles de matemáticos en el mundo inventando nuevas matemáticas, nuevos juegos matemáticos. Lo increíble es que estos juegos tocan justamente lo que somos en cuanto a biología, en cuanto a realidad, en cuanto a tecnología. La física viene toda de la matemática. Y eso es, bueno, es harina a otro costal, y no tengo tiempo acá para detenerme en eso. Pasaron un montón de años y digamos, miren, estábamos en el siglo III a.C. y estamos ahora en el siglo XIX, tratando de ver si el quinto postulado de estas reglas, piensen que la matemática es un juego, la geometría era un juego con 5 reglas, y dicen, oye, por un punto exterior una recta pasa una y solo una paralela. ¿Será necesario pensar eso como un postulado, como un axioma? ¿Qué pasa si supongo que por un punto exterior una recta invento? Pasan infinitas paralelas, muchas, o ninguna. Y dicen, si el otro principio de que pasa una y solo una es más bien lo que tiene que ver con la naturaleza física, al tomar estos preceptos raros, estos nuevos axiomas, debería llegar a una contradicción. Sin embargo, se hacen construcciones, teoremas y no se llega a ninguna cosa rara, a ninguna contradicción, de manera que aparecen geometrías distintas, juegos distintos. O sea, a ver, el ajedrez que todos conocen es un juego. Sin embargo, yo podría cambiar las reglas del ajedrez, es decir, por ejemplo, la posición inicial de las piezas cualquiera en la línea inicial, las puedo dar vuelta como quiera. ¿Y qué pasa? Ese va a ser otro juego. O puedo decir que el caballo, en vez de moverse 2 adelante y 1 hacia el lado, se mueve 3 adelante y 1 hacia el lado. Otro juego. Y voy construyendo juegos y más juegos. La geometría y la matemática es lo mismo, es un conjunto de juegos. Por lo tanto, si es un conjunto de juegos, no tengo por qué pensar que estas geometrías realmente representan lo que es la realidad. Algunas representan cosas de la realidad y otras menos cosas de la realidad. Y así vamos elaborando este lenguaje cada vez más complejo, donde las verdades matemáticas ya empiezan a perderse en el sentido que no necesariamente obedecen a un ejemplo físico. Es decir, si ustedes hacen un triángulo, lo pueden dibujar. Una línea recta pueden dibujar un pedazo finito, no la pueden hacer infinita. Por razones evidentes, puedo dibujar un pedazo. Sin embargo, nuestra abstracción hace que la podamos continuar hasta el infinito, pero es una abstracción matemática que no tiene un sustrato físico. Pasa mucho tiempo y todo este principio, lo que acabo de decir de una recta que puedo prolongar al infinito y que se va prolongando, la palabra infinito es una palabra extremadamente refalosa, es decir, los griegos ya cuando hablaban de rectas que se cortan en el infinito por 2 rectas paralelas, tenían problemas con ello. Y en matemática, en buen chileno, hasta los tiempos de este señor que figura ahí en la transparencia, que es George Cantor, no es porque cante, el apellido es Cantor, que nació en 1845, hasta los tiempos de este señor, los matemáticos le sacábamos el poto de la jeringa al infinito, porque es refaloso, es un concepto extraño, se nos escapa de las manos. Los griegos los trataron mucho, pero a la vez dejaron inconcluso un montón de cosas. Entonces, lo que hace este señor Cantor es que le da derecho de ciudadanía y formaliza lo que entendemos por el infinito, que es una noción re importante. Voy a seguir adelante. Fíjense ustedes que de nuevo voy atrás. Antes de los griegos, los pastores babilónicos, estos son los tiempos bíblicos, es decir, los tiempos, digamos, de Babel, por decirlo de alguna manera, no sabían contar. Todavía no había un lenguaje escrito, menos numérico, no sabían contar. Entonces, ¿qué ocurría? Esto es histórico, ustedes pueden encontrar vestigios de esto en los museos. Un pastor iba a llevar, digamos, las ovejas a pastar. Las llevaba por todo el verano a algún lugar con pasto alto, tal como en Chile se hace todavía en algunos lugares, llevan los piños de animales a la cordillera.
Entonces, para llevarlos, el dueño iba sacando uno a uno de un corral y por cada animal que salía metía una piedrecita en una caja, en una urna, para contarlo. No sabía contar, pero salía un animal, piedra que metía a la caja. Cuando salían todos, evidentemente en la caja quedaban tantas piedras como animales se fueron. ¿Qué pasaba al volver? Bueno, evidentemente sellaban la caja. Si era una urna de greda, la sellaban con greda, porque si no, podría haber, comillas, trampa. La sellaban y alguien colocaba una señal o imprimía la mano en la greda fresca, lo que fuere. Se iban y al volver rompían la greda y empezaban a dejar entrar al corral los animales uno a uno y por cada uno que entraba sacaban una piedra. Si volvían tantos animales como se habían ido, la cuenta evidentemente tenía que ser exactamente la misma. Si faltaban animales, bueno, no era biunívoca. La palabra biunívoca es esencial en esta historia, uno a uno. Ustedes pueden contar sin saber numerar. Es decir, aquí, por ejemplo, en la figura hay, a pesar que hay una oveja negra, las ovejas son bien feas, las dibujé yo, ¿eh? Hay 7 ovejas, pero el número 7 acá no lo necesitamos para contar porque nos basta la relación de las piedritas. Ellos no sabían los números, pero sabían hacer la relación biunívoca. De modo que eso que es tan antiguo, imagínense, viene de la Mesopotamia, Cantor lo llevó a un asunto más formal. Dice que 2 colecciones de objetos, por ejemplo, el 2, el 9, el 0 y el 5, y estos objetos que son raros, la A, la Z, la O, la R mayúscula, están en una relación uno a uno, tienen flechita, pero si agrego un objeto que es la letra S acá, el conjunto A, Z, O, R, S, esa colección, no está en relación biunívoca con el 2, el 9, el 0 y el 5 porque falta una flecha. A este no llega ninguna flecha. Tiene que haber una flecha por cada uno y una solo una. Esta del medio es uno a uno. Esta última tampoco es unívoca porque la primera colección tiene un elemento más que la segunda. Poco me importa lo que haya en esa bolsa, en esa caja. Lo que me importa es si hay una flecha por cada uno. Con esa idea, este matemático George Cantor dijo, fíjense cómo se lanza el río. Estos son conjuntos que tienen una cualidad re importante, esto que les estoy mostrando acá. Son pequeñitos, son finitos. Hay un número finito de objetos, no son infinitos. Sin embargo, Cantor dijo, ¿y qué pasa si yo trato de contar rebaños infinitos de objetos? Por decir rebaños, colecciones infinitas. Y lo que hace, bueno, aquí tiene otro ejemplo, esta relación no es biunívoca porque a este elemento raro que está acá no le llega flecha, por ejemplo. Lo que hace Cantor, por ejemplo, supongamos que en la izquierda tengo los números usuales, el 1, el 2, el 3, el 4, estas rayitas significa que continúan, el número n, el n más 1, el n más 2, el n más 3, infinitos números. Y al lado de acá tengo solo los pares, el 2, el 4, el 6, el 8, al n le asocio el 2 multiplicado por n, el doble, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué observo acá? Que cuando tomo colecciones infinitas pasan cosas raras. Si ustedes miran la colección total n, están todos los números enteros, tanto los pares como los impares, y sin embargo aquí tengo una relación biunívoca entre todos y una parte, solo los pares. Entonces, con los conjuntos infinitos, resulta que puedo asignar una y solo una flecha biunívocamente entre un conjunto y una parte del conjunto en algunos casos, que es lo que yo estoy mostrando acá. O sea, en algún sentido, que es casi una paradoja, hay tantos números pares como números enteros. ¿Por qué? Porque a una flecha para cada uno, no me falta ninguno. Ahora, esto es como tramposo, pero pasa lo mismo con los impares. Yo podría tener una asociación el 1 va al 3, el 2 va a dar al 5, y también voy a tener lo mismo. O sea, una parte de una colección puede de algún modo ser tan, comillas, intuitivamente numerosa como el todo. ¿Ah? Y eso es tremendamente sorprendente y refaloso. Y es una de las primeras observaciones importantes que hace este señor matemático. Pero peor que eso, si ustedes tomen un pedacito de cuerda de 1 centímetro
así, chiquitito. Este lápiz es como un pedacito de recta. En este pedacito de recta, si parto de la izquierda, puedo decir que a la izquierda está el 0, después está el número que está al lado. Son puros números, entonces está el 0, el 0,0001, el 0,00015, van creciendo hasta llegar al 1, al otro lado. Entonces, tengo un montón de números. Entonces, la pregunta es si existirá un modo biunívoco de a cada número de ese intervalo, a cada número representado en este lápiz, en este pedazo finito, biunívoco con los números enteros, con el 1, si los puedo contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es decir, si a los números enteros les puedo asociar, al 1 le asocio una flecha que va al primero en el intervalo 0, 1, al 2 le asocio otra flecha que va al segundo. ¿Puedo hablar de un primer número, un segundo número en este pedacito de recta? Lo que demuestra Cantor, que es asombroso y lo demuestra de una manera genial, es que es imposible. No se puede, porque si yo al 1 voy a dar una idea sumamente intuitiva, si yo al 1, al primero de acá, le asocio el 0, ya, es el primero, ahí está el 0, después el 2, piensen en cualquier número, digo ya, al 2 le voy a asociar el 0,01, que está un poquito más a la derecha, se dan cuenta que me queda todo este pedazo, me salto un tremendo pedazo. Ustedes dirán, ya, pues, Eric, entonces en vez del 0,01 podría ser el 0,000 con un montón de ceros, pero igual me voy a saltar un pedazo. O sea, cualquiera que sea el segundo número que tomo, me salto un montón de números, en realidad una infinidad de la recta. De algún modo, esta no es una demostración, es una intuición, de algún modo, lo que hace Cantor es demostrar que el conjunto de los números naturales, 1, 2, 3, 4, da cuenta, y el conjunto de estos números, los que caben en una recta así, no se pueden comparar, que aquí hay infinitamente más números que en la otra, por lo tanto que hay infinitos de diferente tipo, de diferente clase, ¿ah? Que este infinito es más infinito que el otro, por decirlo así, de algún modo, comillas, más grande. ¿Ah? Y es bien sensacional, porque ustedes dirán, oye, ¿y qué pasa si ahora tomo la mitad de la recta? Hago lo mismo. Y si tomo un pedazo más chico como este, hago lo mismo de nuevo. De nuevo hay infinitos números, no los puedo contar. Son no numerables, incontables. Eso se demuestra con un teorema, que es el teorema de Cantor, y el método que emplea, no tengo tiempo de desarrollarlo acá, se llama el método diagonal de Cantor, y curiosamente ese método diagonal es el que preludia los trabajos para inventar el computador que hizo que hizo mucho más tarde, ¿no es cierto?, Turing, que es el padre de la computación, y posteriormente aparecen los computadores y la inteligencia artificial. Lo que estoy contando está totalmente relacionado con eso, en la manera en que Cantor doma el infinito, en la manera en que lo mete en la matemática y en la manera en que demuestra que por el método de la diagonal de Cantor, que yo no lo voy a evocar acá, la manera en que demuestra esto que digo yo se ocupa posteriormente para ver cuáles son los límites de la computación. Esencialmente, esta cuestión es casi como una novela de terror, es decir, yo no puedo marcar el infinito. Cada vez que digo, aquí está, lo agarré, siempre hay uno más grande, siempre hay algo allá afuera, siempre hay infinitos más grandes. Lo que hace Cantor es ordenarlo, es decir, este es más grande que este. Hay clases de infinito, pero hay infinitos infinitos. Hay colecciones cada vez más numerosas y más grandes. Posteriormente, lo que ya Cantor muere desprestigiado, los tratan súper mal a Cantor en su vida, muere en un asilo psiquiátrico con una depresión salvaje, y aparece la escuela de Hilbert. Hilbert ha sido uno de los matemáticos más importantes entre el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, digamos, que lo que trata de hacer es demostrar fehacientemente que la matemática es un juego. Están los ejemplos geométricos, las diferentes geometrías, toda esa sorpresa que encontraban teoremas y verdades matemáticas cada vez más verdad, y no se llegaban a contradicción. Entonces dice, ¿cómo puedo decir que un juego matemático está, comillas, bien? Entonces, primero dice, tiene que ser consistente.
¿Qué significa que un juego, que la matemática sea consistente, que no tiene contradicciones? O sea que 0 es igual a 0, pero 0 es distinto de 1. No puedo demostrar a partir de las reglas del juego que el 0 es igual a 0 y a la vez que es igual a 1. Eso es una contradicción. Tengo que ser capaz de crear juegos matemáticos donde siempre haya consistencia. Segundo, que cualquier verdad matemática, cualquier afirmación, esencialmente lo voy a decir de otro modo, que cualquier, juntando las dos, que cualquier afirmación matemática, por ejemplo, ¿qué es lo que es una afirmación matemática? Es decir, el número 6 es par. Eso es una afirmación matemática. Esa afirmación puede ser verdadera o falsa. Está la verdad. ¿Cómo sé si es verdadera o falsa? Ocupo las reglas del juego. Divido un número par si es divisible por 2. Divido por 2 y me queda 3, que es un número entero, por lo tanto el número es divisible por 2, es par, por lo tanto la afirmación el 6 es par es verdadera. Decir que el 5 es par es una afirmación falsa, porque al dividir por 2 me queda 2,5, que no es un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero es que la matemática, a partir de sus reglas, sea consistente, libre de contradicción, y que cualquier sentencia tenga algún modo finito, por decirlo así. Estoy yendo muy por encima con esto, que es bastante más complejo, modo finito de demostrar si es verdadera o es falsa. En el fondo, es decir, tengo una mecánica, la palabra mecánica, es decir, tengo un modo, un procedimiento mecánico, en el caso de los números pares y impares era dividir por 2. Era hacer eso, esa es la regla mecánica. Si quiero ver si un número es múltiplo de 3, dividiré por 3, por ejemplo. Si quiero demostrar si una ecuación tiene raíces, hago otra cosa, en fin. Pero es un modo mecánico. Entonces la pregunta, la gran pregunta que está detrás de ver si un juego matemático es consistente, si puedo demostrarlo todo, si puedo realmente saber todo lo que hace el juego sin llegar a contradicción, tiene que ver con procedimientos mecánicos. Recuerden que en este tiempo no existían computadores, pero aquí empieza la palabra de juego mecánico. Entonces, la pregunta grande, muy de fondo, era: ¿existirá un juego mecánico? ¿Podré certificar que la matemática puede demostrar todo lo que hay que demostrar? ¿Puede decirse una verdad de si algo es verdadero o falso? Es una tremenda verdad, perdón, es un tremendo problema hasta que aparece este señor que está sentado acá, Gödel, que a los 24 años, en 1930, demuestra que si las reglas del juego matemático no tienen contradicciones, supongamos que no son contradictorias, supongamos, es una suposición, entonces, escuchen esto, si no es contradictoria, entonces hay verdades matemáticas, teoremas, cosas que son verdad, y miren este salto en el aire, pero que no se pueden demostrar desde las reglas. Se escapan, se me quedan afuera, no las puedo demostrar. Parece una paradoja, sin embargo no lo es. ¿Por qué no es una paradoja? Bueno, evidentemente no tengo el tiempo de contarlo, pero es esencialmente porque él logra todo esto que está dicho en palabras, decirlo exclusivamente con ecuaciones, en lenguaje matemático. Lo mete adentro de la matemática y para ello ocupa los números primos. Aquello que inventaron los pitagóricos, ¿no es cierto?, un montón de años, siglos atrás, 2500 años antes aproximadamente. Y en el fondo, a partir de eso, se dice saber si un sistema está libre de contradicción. O sea, saber si la matemática está libre de contradicciones. Las reglas de la matemática no podemos decidirlo en este planeta, en este universo, en este mundo. No se puede. Es indecidible. Así que miren lo que está pasando. Nosotros, todos los matemáticos, hasta el día de hoy, andamos haciendo matemática y tenemos que tener fe, de algún modo, porque, bueno, en un contexto súper amplio, no estamos seguros si nuestro modo de inventar juegos, nuestras reglas, están o no libres de contradicción. Sin embargo, jugamos. Y el juego es tan serio, el de la matemática, que nos permite hacer toda la física. Me permite en este minuto comunicarnos con ustedes a través de, ¿no es cierto?, redes, un mundo virtual, satélite, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Eso es gracias a la física, y la física es totalmente una heredera del lenguaje matemático. Y sin embargo, yo no sé si la matemática está libre de contradicción.
Esa es una tremenda paradoja. Pero eso mismo, el hecho que no sepa esto, de algún modo tiene que ver con que si mecánicamente, si automáticamente puedo saber si algo es verdadero o falso. Y en el mismo contexto, ya estamos llegando, voy a saltarme esto. Bueno, toda la historia de Gödel yo la tengo en un libro que es una novela que se llama La conspiración de Babel, ¿ah? Para el que le interese, salió en la editorial Lomas hace algunos años. Para certificar todo eso, aparece otro señor, voy a saltarme esto para ir directamente a este caballero, que se llama Alan Turing. Alan Turing pasó una vida súper desgraciada porque fue un genio. Ustedes no sé si vieron la película de decodificó la clave de la Marina Alemana, inventó el computador. ¿Por qué inventó el computador? Porque basado en lo que dije antes, lo de Gödel y lo de Hilbert, él se preguntó si existía un procedimiento mecánico para saber si cualquier sentencia matemática era verdadera o falsa. ¿Existe una maquinita que yo coloque esto en la maquinita, una sentencia matemática que al final me diga esto es verdad o esto es falso? Para hacer eso, él reflexionó muchísimo sobre qué es lo que era mecánico, qué es lo que es ser algo mecánico. ¿Ah? Y estableció que mecánico es esencialmente lo que hace un computador, sin que existieran los computadores. El diagrama lógico de un computador es lo que inventa él. Es decir, mira, mecánico es lo que hacemos, a ver, ¿qué es lo que es un procedimiento mecánico? Cuando nosotros sumamos una lista de números, ya no lo hacemos a mano, tenemos calculadora, pero supongamos que tengo una lista enorme de números y tengo que sumar. Tomo la primera columna de a la izquierda, sumo. Si la suma es mayor que D, guardo en memoria, anoto en la hojita cuadriculada cuánto tengo que sumarle a la suma del lado, a la columna, y así voy corriéndome a la derecha. Ese es un procedimiento ciego y mecánico. A alguien se lo puedo enseñar sin decirle para qué sirve. Me suma solamente, ¿ok? Eso es una máquina. Entonces, Turing dice, algo mecánico es exactamente eso. Tener una memoria donde guardo información, ¿ah? Y tengo a alguien que está mirando un número, calcula algo, se corre a la derecha, mira para acá, mira para allá, y así inventa un procedimiento lógico que es el esqueleto de todos los computadores hasta el día de hoy. Nada ha cambiado al respecto. Y con ese esqueleto, lo que demuestra Turing es que existen sentencias matemáticas que ningún computador va a poder responder, incluso si tiene memoria infinita, cosa que no existe, pero si hubiese memoria infinita, no va a poder responder si son verdaderas o falsas. O sea, Turing hace dos genialidades. Inventa el computador para responder a una pregunta teórica, si existiría un procedimiento mecánico para saber si una sentencia matemática es verdadera o falsa. Inventa una máquina. No hace la máquina con fierro, una máquina teórica, después se construye el computador, pero en ese momento la inventa en el papel. E inventándola dice, pero esta máquina tiene límites, no hace cualquier cosa, y demuestra que lo que había dicho la gente anteriormente, en particular la escuela de Hilbert, de que a lo mejor existía un procedimiento que podía responder verdadero o falso para cualquier sentencia matemática, es imposible. Que existen sentencias matemáticas tales que ningún computador va a poder decidir en un tiempo finito que me va a avisar esta sentencia es verdadera, esta sentencia es falsa. Colocan en el universo el concepto indecidible y colocan las limitaciones del cálculo. O sea, un computador no puede hacer lo que se le antoje. Estamos limitados porque vivimos en este universo, porque la velocidad de la luz tiene una cota. Estamos limitados, por lo tanto, la matemática no puede responder mecánicamente a todo. No sabemos si las cosas son, en algunos casos, verdaderas o falsas. Puede, por ejemplo, y por eso decía que había que tener fe, que yo estuviese trabajando al día de hoy en un problema matemático, en una conjetura, en algo que no se ha demostrado, algo que inventé. Y trabajo por años, por meses, tratando de ver si es verdadero o si es falso. Y podría pasarme la vida sin llegar ni a que es verdadero ni falso, porque en realidad cae en esta categoría de problemas que no son ni verdaderos ni falsos, que es imposible decidir en este universo, en la galaxia que nos tocó vivir, por decirlo así, con estas leyes de la física.
¿Por qué digo estas leyes de la física? Porque cuando estamos usando en máquinas, las máquinas andan a la velocidad que pueden andar en un universo como esto. O sea, una máquina, un computador, por rápido que sea, no va a ir más allá de la velocidad de la luz. Si yo pudiera calcular más rápido que la velocidad de la luz, este tipo de problemas, por ejemplo, no ocurrirían. Podría darle la vuelta y calcular lo que no puedo calcular acá, pero no es el caso. Entonces, a Turing le debemos eso, inventar el computador. Pero al inventar el computador, y me quedan 10 minutos, de manera que voy a alcanzar a decir algo al respecto, el mismo Turing se pregunta lo que estoy viendo acá. Es decir, oye, inventé esto, bueno, viene la guerra, él es la primera vez que a partir de sus ideas con el equipo en Benjamin Clark, con un equipo de criptólogos, trata de descifrar la clave de la Marina alemana, pero ¿cómo lo hacen? Haciendo una máquina con tubos de vacío mecánica que tenía como entrada, ¿no es cierto?, los mensajes codificados y trataba de darle sentidos y lógica, de descifrarlo. Hace un procedimiento de una máquina, como las que él había inventado en ese caso. Y cuando termina la guerra, esto fue tan exitoso que decodificaron en un porcentaje altísimo las claves de la Marina alemana. Y fue tan exitoso que al terminar la guerra, y en paralelo ocurre con von Neumann en Estados Unidos, con el proyecto Los Álamos para la bomba atómica, se empiezan a construir estas máquinas, llamémoslas de Turing, universales, computadores, ¿no es cierto?, que calculan cualquier cosa. Y cualquier cosa, pero con los límites que dije antes. Y en este contexto, Turing en particular no se interesa por asuntos prácticos, o sea, que la computación sirva para hacer los cálculos, ¿no es cierto?, como en Los Álamos, de hasta dónde llega una explosión atómica, o para todo lo que conocemos hoy. Lo que se interesa es si las máquinas pueden pensar. Esa es la pregunta fundamental de Turing, si las máquinas pueden pensar. ¿Y en qué contexto? Uno de los primeros programas que él inventa a mano para una máquina de este tipo es cómo jugar ajedrez. Era súper malo el programa, es decir, ni siquiera lo pudo meter en su máquina que la estaba construyendo, ¿no es cierto?, en Manchester, en la universidad, sino que a mano iba siguiendo las instrucciones jugando con un amigo. Sin embargo, su problema es si las máquinas pueden pensar. Y aquí viene algo que hasta el día de hoy es muy intrigante, que se llama el test de Turing, o el juego de las imitaciones, que es el siguiente. Piensen conmigo. Ustedes me están mirando, yo voy a tapar la cámara, yo tapo la cámara, ¿no es cierto?, y sigo hablando, por lo tanto, bueno, ustedes por continuidad, por fe, dicen, bueno, es Eric Goles el que está al otro lado y está conversando en una charla, pero a lo mejor esto ya no es Eric Goles, sino que me colocaron una grabación o es un programa que está hablando por mí. ¿Cómo saben a ciencia cierta ustedes que están hablando con Eric Goles de carne y hueso y no con un bot? Ese es el test de Turing, exactamente. ¿Cómo sabemos? Si yo empiezo a interactuar, a chatear por teléfono o con un computador, con algo al otro lado, ¿cómo sé si es una persona o una máquina? Lo que responde Turing es súper pragmático, pero bien definido. Dice, mira, si después de unos cuantos minutos, depende del tema, en un contexto de temas específicos, yo mismo como persona pienso que estoy conversando con una persona, o no, esa es una persona, o sea, y era una máquina, para todos los efectos prácticos en ese contexto esa máquina es inteligente. No es que tenga conciencia, digo, es inteligente. Me engañó, porque si yo, a ver, cuando converso con otra persona, en vivo y en directo, ¿cómo sé que esa persona es tan humana como yo? Que tiene mente. Yo no le puedo meter la mano dentro de la cabeza y buscarle la mente o un termómetro. Lo sé por la interacción que se produce. Es algo conductual. Es eso lo que afirma Turing. Si yo mismo no puedo asegurar que mi interlocutor o interlocutora que está al otro lado piensa, no puedo asegurarlo más allá de decir, oye, a todo responde como yo respondería, como un ser humano, por lo tanto tiene que pensar. Pero no tengo un test duro, que es como tomar un examen de sangre. Sí, mira, aquí está el grado de pensamiento, de inteligencia. No, eso no se puede. Entonces, tiene que ser un test de este tipo. Y él dice, para todos los efectos prácticos, una máquina piensa o es, comilla, esto es muy refaloso, inteligente, si en el contexto en que la estoy mirando, en que estoy analizándola, me engaña. Pienso que es inteligente. En este contexto hay un montón de películas que han aparecido, algunas súper buenas.
Hay una que se llama Ex Machina, que es muy, muy buena, donde se hace una elaboración sofisticada del test de Turing, corolario del test de Turing, y que lo leyó Philip K. Dick, conoció este test, el autor de Blade Runner, de la novela Pueden, ¿no es cierto?, sueñan los androides con ovejas eléctricas. El libro parte con un test para saber si tengo un replicante o no. Está basado en la lectura que hizo Dick del test de Turing. Entonces, Turing es el primero que habla fehacientemente de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa al día de hoy? Me quedan unos pocos minutos. Al día de hoy, estamos inundados de programas que nos sorprenden, que traducen automáticamente, cosa que hace 15 años parecía imposible. Ahora puedo agarrar un texto en español, traducirlo al inglés, al alemán, al francés, muy, muy bien, o viceversa. Puedo hablar en un idioma y casi en tiempo real estar traduciendo por el computador en otro idioma. En fin, tengo aplicaciones que pueden diagnosticar enfermedades en tiempo real mejor lo que ve una persona. Máquinas programas en el fondo, que pueden reconocer caras mejor que nosotros mismos, se pasan para el otro lado, que juegan ajedrez, Go, que nos sorprenden enormemente. La pregunta es, ¿aplican con el test de Turing? Sí, en el contexto específico. O sea, si específicamente estoy midiendo una máquina en 5 minutos, si puede traducir un texto, lo va a traducir bien, pero si esa máquina es una persona que está al otro lado, o que juega ajedrez, me engaña, son tanto o mejores que yo. Pero la pregunta de fondo, y en eso hay un montón de pensadores y filósofos que lo han puesto, es, son meros imitadores, porque hay una cosa súper importante, en cada uno de los ejemplos que di, hay alguien detrás, hay un diseñador del programa que quiso algo. El programa que traduce perfectamente bien de un montón de lenguas, o casi perfectamente bien, no es que ustedes mañana van a abrir la aplicación y del programa van a decir, ¿sabes qué más? Hoy día estoy en huelga, no quiero trabajar, me quiero dedicar a jugar ajedrez, ahora me dedico a otra cosa. No puede cambiar de idea, no tiene libertad para innovar o hacer otra cosa. Hace y nos sorprende en aquello para cual nosotros lo programamos. No hay intencionalidad. El día que, supongo que hay bastante gente que ahora conoce o ha visto o tiene estas máquinas, ¿no es cierto?, aspiradoras automáticas. Yo tengo una por ahí, la llamo Byron, que da vuelta. Bueno, la máquina yo la instruyo, prendo y tiene cierto grado, comillas, de inteligencia de base que recorre la casa, hace un mapa, en fin, ella tiene su recorrido. Pero la máquina, ¿hasta dónde es inteligente? No tiene conciencia de sí. No voy a llegar un día yo acá y la máquina va a estar al medio en huelga y no va a querer trabajar más. Puede que le falte pila, batería, pero de mutuos propios no va a querer hacer otra cosa. Nosotros, seres humanos, mamíferos por último, hechos durante millones de años de evolución, poco a poco, pasando por la voluntad, por el pasarse películas que teníamos. Cuando estábamos en las cavernas, voy a terminar en un minuto, nos pasábamos películas de cómo iba a ser la casa y hacíamos dibujo. Teníamos miedo, teníamos ganas de cosas. Los programas no tienen miedo, no tienen ganas, no tienen temores. Les falta todavía propósito. El día que un programa de la inteligencia artificial de hoy, que nos asombra y nos va a seguir asombrando, empieza a tener propósitos propios, vamos a estar genuinamente hablando de otro tipo de inteligencia. Por el momento están suplantando labores que creíamos que eran exactamente humanas y que la verdad que no lo son. Jugar ajedrez, una máquina lo puede hacer mejor que nosotros. Pero para terminar, en el juego del Go hay un libro de un premio Nobel que es Kawabata, que se llama El jugador de Go, en que juegan el viejo maestro que mira el Go como modo de vida, ese juego, como un modo de vida, y juega con un discípulo joven que es una verdadera máquina de jugar Go y que le va a ganar. Pero de algún modo en esas dos cosas está toda la humanidad. El que juega primero con el placer de jugar, más allá de ganar o perder, que sigue la estética del juego, frente al otro que juega por ganar,
por perder o por ganar, ahí en ese rango se da un poco la diferencia y lo que es el propósito. Nosotros somos seres con conciencia de sí, que no tienen las máquinas todavía, y con propósito. ¿Algún día van a tener conciencia de sí las máquinas? Como yo soy materialista, es decir, yo pienso que no tiene por qué la inteligencia estar solamente supeditada a nuestro contexto de carbono y ADN biológico. Podríamos tenerla en otros metales, en otros materiales. El cuento es que parece ser que se escapan o les falta todavía, aparte de lo que es computación, para llegar a observar esas máquinas inteligentes. ¿Cuál es mi manera de ver el futuro? Que esto es una patudez, porque es muy difícil. Yo creo que nos vamos a seguir sorprendiendo, que cada vez vamos a obtener más principios y más algoritmos que nos sorprenden, donde las máquinas lo hacen mejor que nosotros, donde una máquina, a partir de esta pregunta inicial de qué es la verdad que se hicieron los matemáticos, se va a parecer muchísimo a un ser humano, pero al final va a ser otra cosa. Nos vamos a acercar mucho, pero inteligencia humana yo creo que no es la buena pregunta. Las máquinas algún día van a tener un cierto grado de, ¿no es cierto?, de conciencia de sí en algún contexto, pero siempre se nos van a escapar. Siempre va a haber algo que se nos escapa en cuanto a emular a los seres humanos. Me detengo ahí y por favor, si hubiese un par de preguntas, las respondería. Esto fue extremadamente breve. Quiero terminar diciendo que lo que he contado acá normalmente da para hablar durante unas 4 o 5 horas. En ese contexto, yo el próximo mes hay un cursillo que doy en la Universidad Adolfo Ibáñez de divulgación y que ustedes pueden seguir en el mes de mayo, pueden contactarme, la dirección estaba al principio, o pueden ver en la página de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es sobre estos contextos, pero yendo más finamente al detalle. Muchas gracias. Gracias, Eric. Gracias, me escucha, ¿cierto? Sí, yo escucho bien. Hemos seleccionado 2 preguntas que hace el público desde las redes sociales de Puerto de Ideas. La pregunta la hace Juan desde YouTube y pregunta si cree usted que la inteligencia artificial logrará ser consciente o se aproximará en algún punto a la inteligencia humana. Ya, respondo inmediatamente, ¿no? ¿Eso? Claro. Lo acabo de decir, o sea, la palabra es aproximar. Yo pienso que esta es una carrera en que uno se va aproximando y cada vez se va aproximando a más, pero siempre va a haber algo que se escapa. Yo creo que no va a ser nunca, yo creo que cada vez el conjunto son programas finalmente. Una inteligencia artificial que llaman hoy es un programa que hace cierta cosa. El conjunto de programas va a ser tan vasto que en un montón de tareas va a ser igual o mejor que nosotros. Primero. Segundo, en algún momento puede que haya un quiebre epistemológico, en el sentido que más allá de ser todos esos programas, estos programas, del punto de vista de Turing, por último, nos parezcan que tienen conciencia de sí, que tienen autoconciencia. No veo por qué no. Que tengan una cierta conciencia y se transformen en una inteligencia que va a ser una inteligencia con otras cualidades. Nuestra inteligencia humana propiamente tal, lo dije, está basada, por ejemplo, en que nosotros somos seres que tenemos miedo, que amamos, que odiamos, tenemos sentimientos. Si no logramos incluir eso en una máquina, va a ser otra cosa. No digo que no lleguemos a una máquina, comillas, inteligente, o que nos sorprende enormemente como una inteligencia, un par que tenemos al lado, pero pienso que nunca va a ser humana. El hecho de que los programas, por ejemplo, sean hechos un poco imagen y semejanza a lo que nosotros pensamos, espero que en algún momento cambie, o sea, porque si no estamos replicando algo que nunca vamos a alcanzar, que somos nosotros mismos. Perfecto, gracias, Eric. Andrea nos pregunta también desde YouTube, ¿cuál crees que es el principal peligro de la inteligencia artificial? Mira, lo que pasa es que a mí no me gusta la palabra inteligencia artificial, son programas. El principal peligro de los grandes programas, más allá de la inteligencia artificial, sino que la Big Data, el análisis que se hace de, ¿no es cierto?, nuestros datos, que nosotros ocupamos en redes sociales y van quedando nuestra información de nosotros mismos, nuestra privacidad, en todas partes analizada
y allí viene, ¿no es cierto?, analizada con procesos, digamos, de inteligencia artificial, buscando la firma de un montón de nuestros comportamientos. El peligro que tiene es que podemos ser manipulados, pero no por inteligencias artificiales, sino que por personas. O sea, el peligro siempre cae detrás de estas cosas, y los beneficios somos nosotros mismos. Los programas son un vehículo, ¿ok? De manera que lo mismo podemos preguntarnos, estoy inventando otra pregunta, ¿cuál es el peligro de la electricidad? La electricidad, pucha, lo vemos, sirve para hacer maravillas en la civilización. Sin embargo, también sirve y es usada para torturarnos. Entonces, ¿el peligro dónde está? No está en el medio, no está en los programas, sino que en cómo la sociedad, cómo lo utilizamos. Nosotros los seres humanos de cerebros tan grandes somos mandados a hacer para progresar tecnológicamente, científicamente. Vamos extremadamente rápido. Sin embargo, como sociedades, no tenemos para nada la misma velocidad para razonar éticamente con respecto a lo que inventamos y lo que producimos. Vamos por detrás. Y por ahí hay una brecha de enorme peligro. No es la inteligencia artificial, esos son programas. Y aunque hubiese otro ser inteligente, oye, el peligro más grande el día de mañana, si llega a existir una inteligencia mecánica propiamente tal, es cómo la trataríamos nosotros. Nosotros nos hemos caracterizado que cuando vemos a alguien que nos parece ajeno, un alien, como fueron, ¿no es cierto?, los pueblos originarios en toda América, cuando llegaron los españoles, etcétera, o en África, cuando llegaron los colonizadores, es el exterminio. Entonces, el peligro es una noción que está clara, pero siempre detrás estamos nosotros mismos. Gracias, Eric. En ese sentido, Anaí nos pregunta, Eric, ¿qué crees que deberíamos hacer los seres humanos para diferenciarnos de las máquinas y evitar que ellas nos quiten el trabajo, por ejemplo? Evitar que ellas, perdón. Nos quiten el trabajo, por ejemplo. A ver, mira, yo creo que primero con la cosa, por el momento no hay mucho que hacer en el sentido que somos tan diferentes, es decir, el hecho de amar, de tener sueños, de querer hacer las cosas mejor, de contemplar un paisaje, de gozar lo que es una puesta de sol, todo lo que es sentimiento, amor, son cosas que nos diferencian y nos van a seguir diferenciando de las máquinas enormemente. Es una cualidad humana con todo lo bueno y malo que eso pueda tener. Eso lo veo así. En cuanto a trabajos, evidentemente, y esto es verdad, todo avance tecnológico produce, ¿no es cierto?, términos de trabajo con respecto al ser humano. Se produjeron, ¿no es cierto?, con todos los desarrollos tecnológicos desde las revoluciones industriales para adelante, en todos los ámbitos. Esto también, pero trae otros trabajos, otros modos de apropiarse. Yo creo que en algún sentido bastante amplio, pero de nuevo pasa por las sociedades, por los países, todos aquellos oficios lesionados por la aparición de un procedimiento mecánico, sea este físico o virtual, un programa, una inteligencia artificial, de algún modo en su misma concepción trae al lado otros procedimientos donde podemos emprender nosotros los seres humanos. No es que tenga más tiempo para el ocio para echarme a pensar, probablemente para algunos sí, pero vamos a generar nuevas necesidades al hacer eso. Piensen ustedes solamente en lo que está ocurriendo sin que lo queramos con este tipo de comunicación que se ha viralizado y se ha hecho mundial, que es el cuento del Zoom. Zoom es un programa, pero la comunicación virtual. Esto, si ustedes analizan y empiezan a estudiarlo, es una pirámide de procedimiento que detrás tiene hoy en día a montones de gente trabajando en otras cosas, soportando la misma tecnología esta, etcétera. Genera otras necesidades, a la vez que se pierden otras. Es decir, yo presencialmente no estoy en una sala con ustedes. Eso es una pérdida. Pero cuando eso pueda volver y tengamos esto, hemos ganado otra cosa. En fin, yo creo que va para los dos lados, de dulce y de agraz. Perfecto, gracias. Vamos con una última pregunta quizás de José, que nos pregunta ¿cómo distinguir entre las verdades, falsedades y los postulados propios de las matemáticas?
Oye, José, una súper buena pregunta. Yo debiera ser honesto y decir no sé. No, a ver. Mira, esencialmente parto con la geometría y los 5 postulados, ¿no? Esencialmente, claro, yo puedo decir, entre 2 puntos puedo trazar una recta, eso es un postulado, pero a lo mejor invento otro más atrás y ese postulado se demuestra a partir del otro. Pero esencialmente llego a situaciones tan simples que ya no puedo demostrarlas, las tengo que tomar como supongamos que es así, y punto. ¿Cómo se distingue a cabalidad? Si yo tengo una sentencia matemática y digo, mira, esto lo voy a colocar como postulado. Postulado significa sí demostración, que lo acepto, y punto. Y resulta que llega un colega o varios colegas me dicen, Eric, está dando la hora, porque en esta teoría matemática, lo que tú estás asumiendo como postulado, fulano demostró que se puede deducir de esto otro antes. Por lo tanto, ahí puedo inmediatamente decir que no es un postulado. Entonces, en el cómo van justamente el problema que estamos hablando de Turing. Saber si esa sentencia puedo demostrar que es un teorema verdadera a partir de otros principios o no. Entonces, de nuevo, no es trivial saber si algo es un postulado o no. Esencialmente, la idea de los griegos, y que hasta el día de hoy es tan importante, es tratar de crear mundos muy vastos y muy ricos de conceptos a partir de muy pocas cosas, de un conjunto pequeño de axiomas y postulados. Entonces, ¿cuán pequeño puede ser para crear ese mundo tan vasto? Bueno, aparentemente la geometría no puede prescindir de los 5 postulados básicos. Durante siglos de siglos trataron de cambiar el 5.º postulado, que por un punto exterior una recta pasa uno y solo una paralela, por otros. ¿Y qué es lo que hicieron? No pudieron sacarlo y demostrarlo. Lo que hicieron es crear otro juego, es como inventar otro tipo de ajedrez. Y ahí estamos. Es difícil saber qué es lo que es o no es un postulado. Esencialmente, postulado es algo muy básico y algo que nos parece muy natural. Cuando digo natural, no es que esté en la naturaleza, natural en el interior de la teoría, etc. A ver, doy un ejemplo de un postulado. En economía, el comportamiento racional de los agentes. ¿Cuánta tinta y cuánta cosa se ha dicho con respecto a eso? Eso es un postulado. Pero ¿qué es lo que es ser racional? ¿Qué es comportarse racionalmente en términos financieros o económicos? Podríamos hablar horas y horas al respecto. Entonces, definir lo que es un postulado, qué es lo que es básico, qué es lo que es una buena hipótesis de trabajo, no es para nada trivial. Gracias, Eric, por contestar las preguntas, por tu presentación, por tus pensamientos. Si quieres dejarnos alguna última impresión, algo que nos quieras contar antes de terminar con el tiempo. Lo que les he estado contando, evidentemente, es un tema que yo pasé extremadamente rápido. Imagínate, partí con Tales de Mileto, en las colonias jónicas de la Grecia antigua, y llegué hasta el presente. Entonces, una patudez, porque en un 45 minutos es un brevículo, es tan breve que ¡yum!, se fue. Entonces, me quedo con la sensación de que yo podría estar conversando con ustedes esto en muchas ocasiones, repetirlo. Entonces, me quedo un poquito corto, es decir, fui muy rápido porque quería abarcar estas cosas, darles una idea y una pincelada, por lo menos entusiasmarlos, pero la verdad es que entre cada transparencia había muchas cosas que decir. Lo importante, el progreso de la computación y de los programas que hacen cosas que lo hacen incluso mejor que nosotros los seres humanos. La palabra inteligencia artificial a mí no me gusta. Son programas que tiene un nombre, es marketing, inteligencia artificial, pero no son programas, comillas, inteligentes en el sentido fuerte. Cuando yo hablo de inteligencia, en el sentido mío, yo pienso en conciencia, autoconciencia, voluntad, proyecto, ¿no es cierto? Y todavía no hay ningún programa que tenga eso. Podría tener, es que yo me niego, soy espiritualista y me niego, digo, el ser humano es especial. Nunca vamos a poder tener una máquina o algún tipo de máquina más allá del computador que haga
algo mejor, que sea inteligente y con conciencia de sí. No, yo pienso que sí se puede tratar de alcanzar, pero la tarea es tan compleja que por el momento nos faltan piezas importantísimas del puzzle. Pienso, para terminar una idea, que todo lo bueno que estamos haciendo y que nos va a seguir sorprendiendo en cuanto a estos programas inteligentes, en los ámbitos específicos, es todavía un poco como querer alcanzar la luna subiéndose a la punta de un árbol. Pero hay que subir al árbol. Eso. Gracias de verdad, Eric. Hemos disfrutado tus palabras y los invitamos a seguir compartiendo y disfrutando con el Festival Puerto de Ideas a través de su página web y en las plataformas de Facebook y 24horas.cl. Buenas tardes. Chao, muchas gracias.